porque podemos estar hoy aquí. Y bueno, como ustedes ya pudieron observar y darse cuenta, vamos a estar hablando un poquito del libro de Efesios. O bueno, bien, esta carta, porque es la carta o la epístola de Efesios. Como ya vimos, está dirigida, como el título lo dice, pues a los Efesios. Y una de las características que tiene esta carta de los Efesios, según algunos estudiosos, es que a diferencia de otras cartas de Pablo, esta carta a los Efesios va dirigida específicamente para el cuerpo de Cristo. No va para alguna iglesia en especial, ¿no? Para tratar algún problema específico de una iglesia, sino aquí nos está hablando, le llega la primer pedrada, la reciben los Efesios, pero el mensaje es para todos, ¿no? A todos los que le seguimos. Y empezamos con esta cuestión en la cual él nos está dando unas instrucciones. Nosotros debemos entender que desde los inicios de la iglesia ya se buscaba que hubiera esta organización, que esta institución que es la iglesia o el cuerpo de Cristo tuviera una organización. Y bien sabemos que no solo las epístolas, sino toda la Biblia tiene lecciones importantes para nosotros. La cuestión aquí es que sí habla a los cristianos miembros de una iglesia. O sea, más que referirse a una circunstancia o problema, como por ejemplo la división, la idolatría, cualquier otra situación que pudiera afectar a la iglesia en general, aquí nos está diciendo, este va para ustedes. Y bueno, lo primero que nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Inicia fuerte. Sed pues imitadores de Dios. Si tú eres nuevo en el Evangelio, pues todavía tal vez no sepas a qué se refiere esta parte de andar y ser seguidor de Cristo. Pero los que ya llevamos tiempo sabemos muy bien a qué se refiere. Nosotros hemos visto que Jesús preparó a sus discípulos. Los llamó, ya lo hemos hablado aquí. Les dijo, sígueme. Deja la barca, deja los peces, deja la recaudación de impuestos. ¿Qué más hacían los discípulos, los apóstoles? Tenían sus oficios. Y les dije, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y no les dio una lección, no les dijo, se me quedan al final de la enseñanza para una escuelita dominical. No. Él les dijo, vénganse, vean, observen, y de lo que me vean hacer a mí, eso aprendan. Esta es la forma en la que él nos deja entender a qué se refiere el ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Dios. Por eso no debemos sorprendernos que en estas cartas vengan mensajes como este, sed imitadores de Dios. Pero déjame preguntarte, si tú, ¿qué viene a tu mente? ¿En qué pensamos? ¿Perdón? Parecerse, ¿qué más? Hacer lo que hace algo o parecido, como a veces algunos de nosotros cuando queremos hablar inglés, según nosotros hablamos muy bien, pero escuchas a los otros y nos damos cuenta que nos hace falta practicar, pero los imitamos un poquito. De veces pensamos en los imitadores, esos famosos de la televisión. Hay gente que se dedica a eso, a imitar a otros cantantes. La voz gemela de Juan Gabriel, la voz gemela de Luis Miguel. Y es personas que hacen su voz, la adaptan, la trabajan para escucharse como esos cantantes. Y hasta los estudian cómo se mueven, cómo hablan, qué dicen, les copian esas cosas, los imitan. Y en algunos casos, si no fuera porque se ven físicamente diferente, las voces llegan a ser muy parecidas, los gestos llegan a ser muy parecidos. Por otra parte, en algunas partes de la sociedad tenemos los productos imitación o clon. Ya en estos tiempos hay hasta niveles de clonación. Tú te dicen, no, pues esos tenis son buenos, son clon. No, son clon, pero son clon 1A o no sé cómo lo clasifican, que quiere decir que es lo más parecido posible al original. Pero a fin de cuentas sabemos que aunque se parece, aunque se ve igual, tengan las mismas franjas, las mismas agujetas, la misma suela, no son los originales. Aunque estos cantantes se parezcan la voz muy similar y los imiten, no son los originales.
son una imitación. En griego la palabra imitar viene de la palabra mimetés, que es la palabra de donde viene el nombre de los mimos. ¿Sí saben quiénes son los mimos? Ya lo hemos platicado. Esos que no hablan, pero hacen señas y que jalan la cuerda y quién sabe qué tanto hacen. ¿Ellos qué hacen? Imitan situaciones de la vida real. Y pues al hecho de ver que no tienen las cosas y eso, pues nos sorprenden y nos gustan, ¿no? Como el video ese del que llega a ser como que limpia el parabrisas, ¿no lo han visto? Un mimo que llega en un alto a querer, pero no lo limpia, sino nada más hace así con su mano y todo el show de que lo está limpiando, pero no lo limpia. Y al final el que va dentro del carro, pues le abre la ventana y le saca la mano y pues le da una moneda. Bueno, le hace como que le da la moneda, pero no le da nada. Y entonces el otro se queda así como diciendo, pues ¿qué pasó? Dice, pues lo mismo, tú no me limpiaste el parabrisas, ¿por qué te voy a dar yo una moneda? Entonces vemos que es eso, es tratar de ser lo más parecido al original, pero a veces no lo vamos a lograr. Aquí nos están poniendo la vara alta, ser imitadores de Dios, ser imitadores de Jesús. Pero ¿qué tan fácil es ser imitadores de Jesús? No nos está diciendo que seamos exactamente iguales, hermanos. Que seamos Jesús, o que seamos como Jesús, o como Dios, o que seamos Dios, como algunos a veces se creen. Todos sabemos lo peligroso que es querer ser igual a Dios. ¿Sí, no? ¿Qué dice Génesis 3:4? ¿Qué dice cómo les fue a Adán y Eva? Pero la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirás, porque Dios sabe que el día que comas de él, tus ojos se abrirán. Es decir, tendrás mayor conciencia y serás como Dios. Ahí estaba, hermanos, la clave. Ese es el punto. Sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Esa fue la tentación más grande. Serás como Dios. Y a veces a nosotros no necesitan decírnoslo. Oye, tú serás como Dios. Tú vas a ser el pastor y serás como Dios. Ah, caray. ¿A poco sí? Sí, no, pues el pastor es cabeza. Tú puedes decidir, puedes hacer, puedes decirle a la gente que haga. Sí, no, ¿cuál como Dios? Al contrario, qué miedo. Merece respeto. Imaginémonos que ser como Dios, como la película esa de los que son Dios por un día, ¿no? ¿Sí la han visto? Todo lo que pasa porque no tenemos la capacidad. No está en nosotros la sabiduría para ser como Dios, pero sí lo podemos imitar. Otras versiones, otras traducciones inician diciendo, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. El libro de Efesios es conocido porque de verdad nos deja muchas lecciones para nuestra vida como cristiana, para nuestra doctrina. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. Efesios 4:22, cuanto a mi pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre y renovaos en el espíritu su mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. O el famoso 4:26, airaos, pero no pequéis. Así se lo saben, hermanos. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No sabemos el 26 de memoria, lo repetimos bien, pero el 27 se nos olvida. ¿Cuál es la consecuencia de pecar, el enojarnos? No le des lugar al diablo. ¿Y cuántos no hemos visto a alguien que se enoja y sí parece que se le mete el chamuco? No se puede hablar ni tener una relación correcta con esas personas. ¿A qué vamos con todo esto, hermanos? Nos está diciendo, sean imitadores. Y no lo debemos de ver como algo imposible, porque si no, no nos lo pediría la Biblia. Sin embargo, sí hay cosas que tenemos que hacer y entender y vivir para poder reflejar lo que nos está diciendo aquí. En el capítulo 2 dice, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primero, caminar, y parafraseándolo un poco, y caminar
continuamente en amor. Andad en amor. Es decir, valorarse unos a otros. Amarnos a nosotros primero, como dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, dice. No dice en vez de a ti mismo, ni primero a él y luego a ti. Ámalo como tú te amarías, las cosas que harías por ti, los gustos que te darías, las cosas que te comprarías, cómo te gustaría vivir y disfrutar, igual hazlo por tu prójimo. El esfuerzo que harías por ti, por conseguir algo para ti, por cuidarte a ti mismo, por cuidar a alguien que tú amas, así ama a tu prójimo. Como te gustaría que te perdonaran a ti, así perdona a los demás. A eso se refiere, no a que te pongas ahí a la misma altura. Valorarnos, practicar la empatía y la compasión unos con otros, buscando desinteresadamente lo mejor para los demás. Andad en amor. A esto se refiere. No nada más el amor a mí, sino a otros. Así como Cristo también nos amó y se entregó gracias a ese amor por nosotros. Una ofrenda y sacrificio a Dios, que básicamente esto significó ser asesinado por nosotros, para que nosotros nos pudiéramos convertir en una dulce fragancia, en un olor fragante, como dice nuestro versículo. Cuando era ese tiempo de las ofrendas, de los sacrificios, tenía que haber un olor fragante. Por eso dentro del templo había inciensos, había cosas que daban un aroma diferente, porque afuera estaba el matadero y había sangre. Ellos tenían que esparcir sangre cuando mataban al cordero o al sacrificio. Imagínense a qué olía. Sin embargo, la forma era tener otras cosas que ayudaran a un olor fragante. Pero lo que ellos se refieren no es a que olía rico, sino a lo que representaba de nosotros. Entender que yo soy un pecador y que debo de pagar un precio. Y al aceptarlo, eso Dios lo ve agradable. Eso es lo que Él ve agradable a Dios. Jesús lo hizo. Él dijo, si es posible, en Getsemaní, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. El aroma grato para Dios. No quiere decir que aquí Dios se agradara por todo lo que le hicieron, no. Ni que se pusiera contento, no. El olor fragante estuvo en la disposición de Jesús a pasar por lo que teníamos que pasar cada uno de nosotros. Amén. Después de esto seguimos con nuestros versículos 3 y 4. Otras instrucciones. No hagas palabras deshonestas en el versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Que no haya suciedad en ti. Palabras deshonestas, palabrerías tontas, bromas groseras, obscenas o vulgares, porque tales cosas no son apropiadas, porque dice ahí que no convienen para los creyentes, para los hijos de Dios, sino antes bien hablen de gratitud hacia Dios. A veces, hermanos, decimos, bueno, pero eso lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer con mi familia porque saben que soy cristiano, con algunos amigos, pero no lo puedo hablar en el trabajo. ¿Cómo voy a hablar en el trabajo de dar gracias a Dios? Si ahí ni lo conocen, ¿cómo lo van a entender? Pues precisamente por eso, para que conozcan por qué somos agradecidos con Dios, por qué nos atrevemos a hablar de Él en donde nadie lo conoce, por gratitud, por todo lo que Él es para nosotros, por todo lo que Él hizo y dio por nosotros, por todo lo que costó que nosotros estemos hoy pudiendo darle gracias. Por eso tenemos que hablar de Él y no hablar esas groserías, vulgaridades, ni pláticas sin sentido. Pero lo interesante viene ahí al final donde dice, con acciones de gracias. ¿Qué es la gratitud, hermanos? Proviene del vocablo en latín gratitudo, que significa cualidad del que agradece, es agradable y agradecido. Según el diccionario dice, sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle.
Y según el diccionario bíblico dice, la gratitud es tener la condición o cualidad de agradecimiento, un sentido de apreciación profundo por el favor o bien recibido, y que genera un deseo de hacer algo a la persona que ha hecho el favor o bien. El significado de gratitud en la Biblia es el regocijo que todo creyente siente hacia Dios por lo que Él nos da. Así debemos de ser con Dios. Debemos ser tan agradecidos que querramos hacer todo por Él. Cuando alguien nos da un regalo, pues nos le damos las gracias. Pero también, entre más grande o caro es el regalo, pues más gracias le damos. O más significativo. Cuando es algo que necesitamos realmente. En estos tiempos que estamos pasando situaciones de dificultades en la economía, algunos de nosotros, y llegan y te bendicen, ¿cómo se siente? Y de verdad quieres decirle gracias y quieres hacer algo por esa persona porque sientes este profundo, como dice el significado, este sentido de apreciación profundo, de querer decir gracias, gracias Dios. La gratitud para Dios viene del griego eucaristía. Básicamente es un activo lenguaje de gratitud a Dios como acto de adoración. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que en lugar de estar hablando y compartiendo entre nosotros cosas malas, nos dediquemos a hablar de las cosas que tenemos que agradecer al Señor. A veces, en situaciones como las que estamos viviendo en estos días, en algún momento pudiera pasar por nuestras cabezas la idea de decir o preguntarnos, ¿de verdad todo esto que está pasando ahorita es tan malo? ¿De verdad es tan malo que la gente se disfrace? Que la gente ponga la foto de su familiar en su casa y pues le deje ahí un molito. Yo digo que sí es malo porque yo me preferiría comer ese molito, la verdad. Pero bueno, les ponen hasta el gansito, el cigarro, el alcohol. ¿Es malo? Solamente los estamos recordando. Sí, pero recuérdalos todo el año. ¿Es malo disfrazarse? Pues yo creo que disfrazarse no, pero depende de qué te disfraces. Si te disfrazas de Moisés, a lo mejor ahí te habla una zarza, ¿no? De José no, porque José al principio no la pasó muy bien, pero depende de qué nos disfracemos y el propósito con el que lo hagamos. De verdad, hermanos, no es necesario a veces buscarle para darse cuenta de los disfraces que hay. Y miren, los monstruos son una cosa, los demonios, pero de verdad, unas cosas luego se ponen las mujeres que dices, o sea, ¿cómo sales así de tu casa con esa poquita ropa y todavía vas a una fiesta y te exhibes así? Y no estoy juzgando, hermanos, pero es la realidad. O sea, ¿cómo? ¿Para qué te disfrazas? ¿Cuál es el propósito de disfrazarte así? ¿Es tan malo? ¿Es tan malo ir a una fiesta de Halloween? No me voy a disfrazar. Pues no, pero estás participando y ahorita vamos a ir hacia esa parte de la participación en todo esto. Nos preguntamos, ¿es tan malo? O decimos, gracias Dios, porque he entendido. ¿Por qué a los demás les va bien y a nosotros mal? Tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. En este versículo 4 habla de las palabras, cosas que salen de nuestra boca, cosas que a veces decimos sin pensar. ¿Y qué es lo contrario a la gratitud, hermanos? Sí, la ingratitud. ¿Pero cómo la expresamos? Con nuestra necedad. ¿Quién dijo por acá? Con quejas. Lo contrario a la gratitud es quejas. Y yo creo que todos conocemos a una persona que se queja. De todos. Y a veces esas personas fuimos nosotros. La verdad. A veces yo he llegado a un punto en el que digo, ay, es que estos, ¿por qué se quejan tanto? Pero dicen lo que te choca, te checa, porque yo así era, bien quejón. Y a todo le veías el pero. Ay, pues es que te regalaron una camisa. Ah, pues sí, pero es de manga larga y a mí me gusta de manga corta. Ah, es que a mí me gustan con botones de otro color. Hermano, pues, gracias por lo que recibiste. Oye, pues en algún momento, pues los que han vivido en el
fabuloso estado de México, pues fuimos víctima de la rata y me robaron mi celular. Yo traía un celular y en esa búsqueda pues me dijeron, tengo este. No tenía nada que ver con un celular moderno ni nada de eso, pero fue una bendición, porque ya no quedé incomunicado. No iba a poner a decir, ay, pero yo traía un iPhone. Gracias, pero pues no, funciona, es gratitud. Oye, hermano, te invito a comer, órale, te lo comes. Nada de que, es que no me gusta, no. Damos gracias a Dios. Y es una lucha, y son ejemplos muy sencillos, pero nos quejamos, no aceptamos. Y peor empezamos después. Es que Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tratas así a mí? Ya quítame de la lista de tus mejores guerreros, dicen ahí en el internet. Tonterías, cosas que la Biblia no dice. Al contrario, ahí ponme, para que así a espadazo limpio aprenda, para que el chocar con otros me pula, para que al estar en el fuego salga lo mejor de mí y me purifiques y me quites todo lo malo. No, pero no. ¿Por qué a mí? Y de verdad, hermanos, a veces decimos ¿por qué a mí? Y ya estamos pensando, por esto. Por esto. Porque desobedecí. Porque no hice caso. No obedecí a mis papás. Les quise ver la cara. Porque me alejé de ti. Hice lo peor delante de ti. Por eso. Pero a veces hay cosas, hermanos, que no tienen que ver con nosotros, como algunas situaciones que están pasando. Se salen de nuestro control. Enfermedades, situaciones de economía, de trabajo, el estrés. Hay situaciones que pensamos, qué tranquilo está. Les decía hace ratito, le compartí a la hermana Bere, estuvimos pues 4 días sentados, hermanos. Y ayer yo estaba tan cansado, pero no fue lo físico, fue el estrés de lo emocional, del aprender, del poner atención, de los conflictos que se generan y se levantan. Decía, wow. Y dije, pues me siento como si hubiera corrido. No, son cosas que nos influyen, salen de nuestro control. Y debemos, a veces llegamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se enferma mi ser querido, mi ser amado? ¿Por qué le pasan estas cosas? ¿Por qué nos pasan esto si somos buenos? Que a veces a los malos parece que les va mejor. Y ya sabemos que no es así, hermanos. Al bueno no le va mejor. El diablo aparenta bendición, aparenta prosperidad, aparenta ayuda, pero luego la cobra. Y la cobra muy caro. Y cualquier cosa que tenga que ver con el diablo es lo mismo. La muerte, todo te lo cobra. Y Dios no. Dios nos lo da. Y decía muy sabiamente mi hermana Bere, Dios sana. A veces no como queremos, a veces no como esperamos, porque somos egoístas y queremos seguir teniendo a la persona cerca. Es normal, tenemos sentimientos, apego, amamos a esas personas, pero ¿hasta dónde llega nuestro amor por esas personas? ¿Hasta el tiempo que Dios me la deje? Aunque esté enferma, aunque por seguir conmigo y teniéndola la tenga que ver en un hospital, o lo tenga que ver en un hospital sin poder pararse, sin poder respirar, sin estar consciente. Claro que no. Eso es ser egoístas. Pero al final, hermanos, caemos en quejas, porque somos carne. Por eso nos está diciendo, imita a Dios. Versículo 5, porque sabes esto, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La queja, hermano, no nada más te afecta a ti que la sueltas, afecta a otros.
Otros que te escuchan pueden decir, ay, sí es cierto, nosotros aquí sirviendo y allá afuera mira cómo les va. Nosotros dando todo y al que a veces medio va a la iglesia y todo, mira qué bien le va. Ay, sí es cierto, esto no está bien. Y en los trabajos lo vemos, de repente alguien se revela y empieza a quejarse y otro se acerca y dice, ay, sí, nos tienen bien controlados aquí, no nos dejan tener ni el celular. Pues vas a trabajar. Ay, sí es cierto, vamos a hacer paro para que nos den el celular a todos en horas de trabajo. Ay, no nos dan tiempo ni… Fíjense, yo en un trabajo que estuve, les daban tiempo para salirse a fumar. 10 minutos les daban. Y se quejaban. Y decía, ay, yo feliz porque yo salía y me compraba algo de comer y descansabas. Pero imagínense, ¿en qué empresa te dan esa prestación, hermanos? Pero nos quejamos. Y culturalmente lo tenemos en nosotros. Nos quejamos de la política, nos quejamos de los partidos, de los deportes, de todo, de todo. De nosotros mismos, que si estoy muy alto, que si estoy muy chaparro, que si estoy flaco, que si estoy gordo, que si estoy güero o blanquito, que si estoy prietito. Ay, yo no me quejo de eso, hermano. No, vean las fotos en las redes sociales y como Gasparín y los ves en vivo y son bien prietitos. Pero no, yo no me quejo. Gracias a Dios por cómo me hizo. Ah, que diabetes, ah, que hipertensión. Eso sí lo podías tener, pero tú lo provocaste. Y así nos podemos seguir, hermanos. Pero el problema es eso, la queja es un problema muy grande dentro de nosotros. Y se expande, desparrama. Y dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, con los que se quejan, con los que no quieren escuchar de Dios, entender por qué Dios nos pide ciertas cosas para nuestro bien, por qué no podemos participar en esas actividades, en esas situaciones. No seas partícipe, aunque no te disfraces y vayas a la fiesta, estás siendo partícipe. Aunque abras tu puerta para darles dulces, estás siendo partícipe. Aunque nada más lleves a los niños a pedir, estás siendo partícipe, aunque no los vistas de diablitos. Esa es la realidad. Y eso está diciendo, no sean pues partícipes con ellos, no caigan en lo que ellos caen. Brincando un poquito al versículo 15 dice, miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Si ya se te dijo que eso no está bien, si te estuvo di y vas y caes y te quejas y cuestionas, en lugar de decir, es por mi bien, Dios me está guardando de tantas cosas, no estoy abriendo puertas para que esas cosas afecten mi familia, a mí, a mi casa. Luego ahí estamos en las noches, es que vi una sombra, es que ya se movió el muñeco. Hermanos, pues sí, pero ahí andabas. Y de verdad, hermanos, no es ser religiosos, de verdad, ustedes me han visto, yo no soy así. Pero hermanos, abrimos las puertas y luego nos quejamos. Cometemos los errores, hacemos la falta y en lugar de arrepentirnos, nos quejamos. Y eso es lo que nos está diciendo, sé sabio, aprovecha bien el tiempo, versículo 16, porque los días son malos. Úsalo para bien. Sí, descansa, aviéntate una serie, come rico. Dios te bendiga, hermano. Pero también haz buen uso del tiempo. Tenemos todos los días 24 horas, de las cuales en teoría dormimos 8. Que bueno, la verdad es que muchos dormimos mucho menos. Pero bueno, ¿qué hacemos con el demás tiempo? Ay, hermano, pues cuido a los niños, a mi esposo, lavo la ropa, lavo la casa, hago el quehacer. En el otro caso, estoy trabajando todo el día, hago 2 horas a mi trabajo y 2 horas de regreso. Ok, está bien, se entiende. Pero ¿y qué más? ¿En qué momento vas a aprovechar algo de tu día para cosas buenas? ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor?
que le conozcamos, que tengamos una vida de la mano con Él, en compañía de Él, que Él sea el centro de todo, de todo, que seamos agradecidos. Dice el 18, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Los griegos, hermanos, tenían una tradición que eran pues fiestas para tomar, se juntaban para beber, les llamaban simposio, no simposium como los otros que se hacen académicamente, no, esto es un simposio, le llaman simposio. Y el objetivo de esas fiestas era cantar alabanzas a sus dioses paganos, mientras pues le entraban. Pero fíjense, hermanos, en sus fiestas, aunque estaba muy mal enfocado, adoraban a sus dioses. En las fiestas de nosotros adoramos a Dios, alabamos a Dios. A veces, si no venimos con ganas, ni siquiera aquí lo alabamos. Esta tradición nos deja entender por qué Pablo dice esto a los creyentes, de llenarse del Espíritu Santo y cantar alabanzas a Dios en lugar de llenarse con vino y cantar cosas paganas a otros dioses. De esto viene esta enseñanza. Con salmos, dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. No está diciendo que lleguemos aquí, hermano, hermana, y nos cantemos todo el tiempo. Pero es la actitud del corazón, una actitud de alabanza, de adoración, de estar agradecido, porque las cosas son difíciles, pero Dios está con nosotros. Y llegamos al versículo 20 para terminar. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos observadores, vimos que antes nos mencionaba en el versículo 4, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué es dar gracias a Dios por todo? Lo bueno y lo malo, amén. Lo que nos da y lo que no nos da, lo que nos da y nos quita. Y realmente, hermanos, podemos darle gracias a Dios por todo. Ahí es de cada quien. Ya no está. Y en su momento la tuvieron que vender para, gracias hermana, para resolver un problema o una situación, o no sé, supongo que algo de ahí salió. Entonces, hubo una pérdida, pero hubo gratitud. Pero la realidad, hermanos, es que qué tan fácil o qué tan acostumbrados estamos a dar gracias a Dios por todo, en todo. Hace unos años conocí un pastor de esos ya de, como dicen por ahí, de la vieja escuela, pero muy, muy bueno, muy dinámico, trabajaba con niños y todo. Y desgraciadamente un día su nieta más chiquita, una bebé, se enfermó. De esas situaciones en las que los médicos no saben, y la niña pues falleció. Yo no pude ir a darle pues mis condolencias el sábado, que fue el velorio y todo eso. Dije, pues voy a ver si el domingo lo puedo ver en su iglesia. Llegué a su iglesia en el tiempo de la alabanza y el hermano estaba danzando. Yo esperé que lo iba a llegar a ver en su silla, con la cabeza agachada. Estaba danzando, hermanos, dándole gracias a Dios. Qué testimonio. Yo llegué, lo saludé, lo abracé, pues sí se quebrantó, pero me dijo, está con Dios. Esa es la convicción que tengo, esa es la certeza que hay.
Otro pastor, tuvimos un pastor en Mexicali, me conoció desde que inicié en Cristo, desde mis peores momentos hasta ya sirviendo. Y en la pandemia, pues estábamos encerrados. Él le dio cáncer, se enfermó y se empezó a deteriorar. Y me hablaba de repente, como que Dios le ponía carga de que yo estaba encerrado ahí solito, no sé, y me hablaba. Y yo le decía, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y la plática siempre terminaba con él animándome a mí. Yo acababa de hablar con él, bien tranquilo, todo. Pero yo le decía, hermano, yo te tengo que confortar a ti, porque el que está pasando la prueba eres tú. Pero él tenía el gozo en su corazón, en medio de esa situación. Y lo contagiaba, lo percibíamos. Al fin, hermanos, perder a un ser amado duele. Duele. Hacerte a la idea de que ya no va a estar, duele. Pero si tenemos la certeza de que está con Dios, qué mejor que estén con Él que con nosotros, aunque estén sanos, qué mejor, en qué mejor lugar. Por eso tenemos que llevar la palabra al que no la tiene. Y si los amas, demuéstraselos, muéstrales quién eres en Cristo, qué te ha hecho Dios, quién eres gracias a Dios, porque no es por nosotros. Si fuera por nosotros seguiríamos igual, pero la obra la ha hecho Él en cada uno de nosotros y la seguirá haciendo. Y si no lo ha hecho, la va a empezar a hacer en el momento que tú lo dejes, que lo dejemos, que pongamos las cosas en sus manos. Pero decimos, amamos y no llevamos la verdad. Tenemos que ser agradecidos, hermano. Tenemos que imitar a Dios. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. No nada más por nosotros. Gracias a Dios somos esa luz. Andad como hijos de luz. Una vez fuimos oscuridad, como los que estamos orando por ellos allá afuera. Éramos iguales o peores. Sin embargo, ahora, gracias a Dios, somos luz en Él. Camina como hijos de la luz. ¿Cómo son tus hijos, hermano? De poquito, pero algo tienen tuyo, que se parecen a ti, ¿no? Algunos sí dicen, sí se parece mucho a tu mamá, a tu papá. Tiene de los dos. He escuchado hermanos o hermanas que están separados o divorciados y dicen, y lo peor que se parece toditito a su padre, ¿no? Algo tenemos de los papás. ¿Cómo es ser hijo de la luz? Hijos de luz. Reflejar la luz. Así como tenemos rasgos de nuestros padres, tenemos que reflejar la luz de nuestro Padre, a quien no la tiene. Porque dice el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Ese fruto es el efecto y es el resultado de esa luz, de la luz que consiste en ser toda bondad, toda justicia y toda verdad. Comprobando lo que es agradable a Dios, tratando de entender en experiencia propia lo que le agrada a Él y dejar que mi estilo de vida sea un ejemplo de lo que es más aceptable para Él. Tu comportamiento expresa gratitud por tu salvación. Dame un minuto, hermana, ya voy a terminar. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participen en los actos inútiles e improductivos de la oscuridad, es más o menos lo que nos está diciendo, sino expónganlos. ¿Cómo vamos a exponer esas cosas malas? ¿Cómo las vamos a poder confrontar? Dando un ejemplo de integridad personal, un coraje moral, un carácter piadoso, no irnos a pelear y llegar y tirarles la ofrenda por ahí y como el Señor en el templo, ¿no? Y no. Es decir, mira, yo entiendo por qué haces esto, porque los extrañas, las extrañas, pero ellas podrían estar en un mejor lugar. Y si es así, ¿qué estás haciendo tú para poder estar con ellos, con ellas? Mas todos los casos, cuando son puestas en evidencia por la luz, todas las cosas se han hecho manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si nosotros llevamos luz, hermano,
a las personas, por mucho que quieran ocultar y aparentar cosas, el Señor va a demostrar la realidad. A veces hay confrontaciones duras con gente que no quiere recibir, pero tenemos la luz, tenemos la verdad. Él es el que lo va a revelar todo, la luz de los preceptos de Dios. Y al final dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, dormilón, levántate de los muertos y Cristo brillará como el amanecer sobre ti y te dará luz. ¿Qué tan despiertos estamos, hermanos? Yo de aquí veo quién se está durmiendo, así que yo puedo decir quién está bien despierto y quién no. Pero no se habla de eso, hermano, no se refiere a eso. Espiritualmente, despiértate tú que duermes, sal de los muertos. Los muertos son los que no tienen a Cristo. No está hablando de que salgas de la tumba un zombie, no. Sal de la oscuridad, de las tinieblas, de lo que hacías antes. Ya no caigas en eso. Lleva mejor la luz. Si de verdad te mantienes firme en tu vida en Cristo, Él nos va a dar esa luz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer luz en este tiempo y en estos tiempos de oscuridad? Manteniéndonos firmes, caminando con Dios, imitándolo. Si Él amaba a los que nadie amaba, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amarlos. Si Él perdonaba y nos enseñó a perdonar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y ya no decirle: ay, Señor, es que a todos menos a este no puedo perdonar. O ya le perdoné todo, menos esto. ¿Lo perdonaste o no lo perdonaste? Es una cuestión muy clásica también que tenemos. Perdono pero no olvido. ¿Qué hizo Dios con nuestros pecados? ¿A dónde los mandó? Dice la palabra: hasta lo profundo. Él no los saca y dice: ay, mira, ¿te acuerdas? No, Él dijo: ya, eso ya pasó. El que te los recuerde es el diablo. Ya cada quien sabe si le hacemos caso. ¿Qué debemos hacer nosotros al perdonar? Olvidar, dar un verdadero perdón. Y el perdón, hermanos, es algo que se ejercita. Por eso dice: ¿cuántas veces he de perdonar? ¿70 veces 7? Ese ejercicio, 7 veces, 7 repeticiones, 7 veces, 7 repeticiones. Como esos que están ahí con las pesas, ¿no? Haciendo repeticiones. El perdón se ejercita, no siempre es fácil. Usando el mismo ejemplo, los que usan pesas no empiezan cargando la más fuerte, la más pesada. Sí, tenemos que empezar a perdonar, pero siempre tener el deseo de hacerlo. Entonces, hermanos, eso es imitar a Dios, eso es imitar a Cristo, hacer y ver las cosas como Él las ve y las hace. Así vamos a hacer luz, así vamos a andar en Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor, por esta palabra que nos has traído, este mensaje, Señor, en el que nos dejas ver una vez más que no estamos solos, Señor, que tú nos pides muchas cosas en tu palabra, nos enseñas muchas otras, pero en ninguna de esas dices: háganlo por ustedes mismos. En ninguna de ellas dices: háganlo por su cuenta. En todo tiempo tú dices que estás con nosotros y que estarás con nosotros hasta el fin, Señor. ¿Qué mayor garantía podemos tener, Señor, de que por difíciles que sean las cosas, al hacerlas de tu mano, todo va a estar mejor, todo va a ser para bien? Bendice a mis hermanos, bendícenos, Padre, con que esta palabra no se nos olvide, con saber guardar estas enseñanzas que nos das, estas exhortaciones, y ponerlas en práctica. Yo sé, Señor, que hay cosas que cuestan trabajo, como el perdón, como el brillar en ambientes en los que antes éramos obscuridad, como el dejar de quejarnos y de criticar. Pero tú nos puedes cambiar hasta en eso, Dios. Ayúdanos a hacer luz, a tener misericordia de todos esos que aún no te conocen y te necesitan tanto. Ten misericordia, Padre. Prepáranos en esta semana como tu pueblo, como tu cuerpo, para estar orando por todas esas personas que están cayendo en esos errores, Padre, y que cada vez esa tradición se vaya desvaneciendo más y más,
de los hogares, de las familias y de nuestra cultura, Padre. Que nuestra cultura seas tú, amarte, buscarte, desear tu compañía y aprender a vivir siempre en ella y buscar siempre, Dios, ser imitadores tuyos. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todo esto. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga.